me daba curiosidad que mucha gente decía que no puede escribir o que no tiene inspiración o que no sabe cómo hacerlo. Entonces, así fue como nació, como un happening. Me llevé a las máquinas, el tintero, un café que se llama Martins en Catharines, en Ontario, Canadá. Y ahí fue donde empezó el primer happening realmente, que ahora es una exhibición. Me hizo sentir muy cómodo y vulnerable. Me dediqué a como vaciar muchas cosas que tenía y que la escritura me da una oportunidad de hacerlo y que en el andar cotidiano no me da esa oportunidad. Y sentí que esto fue como una cabinita dentro de la ciudad en donde pude venir a sentir. Siento libertad, siento que no tengo que estar, no tiene que ser perfecto, no tengo que editarlo. Libertad de expresar lo que esté, es una catarsis, purifica, y muchas veces para mí, en mi experiencia, la primera vez fue saludable, escribir lo que está ahí y dejarlo ahí ya. La idea de siempre querer hacer algo perfecto, pero con esa sensación de que tienes una chispa, tienes un momento solamente para hacer, es lo que me hizo sentir y pensar también a la vez de que qué es eso que quieres decir o escribir en esas palabras. Y en la conjugación de esas dos cosas, el sentir y el pensar, terminó hasta cierto punto en libertad, ¿no? Hasta lo que escribí, que hablaba un poco de la verdad, se mueve, ¿no? Que muchas veces podemos decir que es de día o hay luz y en momentos se cubre por las nubes y pues bueno, ya no hay luz del sol, ¿no? Entonces se me hizo muy mutante la experiencia. Me hizo sentir un calor interno, como si muchas palabras volaran dentro de mí, y me hizo sentir que ese objeto que estaba abajo cobraba vida y significado. La idea de debajo del sombrero es no solamente plasmar lo que hay debajo de este sombrero, que en este caso, al lado de esta máquina de escribir está un iPod con unos audífonos, debajo de otro sombrero hay un libro con un poema, debajo de otro sombrero hay un dulce. La idea es que cada uno de estos sea un activador sensorial, como un incentivo en dado caso que tú no tengas algo ya en mente o en el corazón que plasmar, que muchas veces nada más tienes el objeto y se plasma, lo sientes la necesidad de escribirlo. Me hizo pensar que, primero que nada, estaba un poco oxidado en la creatividad. Y me hizo sacar un poquito eso, me hizo fluir un poquito en las ideas. Concentrarte en un instante y tratar de ser creativo y de plasmar algo que te inspire ese momento. Tratar de plasmarlo de la manera que más te guste a ti. Más bien cualquier tipo de palabra, objeto, que fuese al azar o puesto enfrente como de uno, arroja lecturas, pero más bien es como todas las situaciones que tenemos en el momento y en como que las circunstancias y en nuestro contexto. Entonces me ayudó mucho como a aterrizar algo en lo que estaba reflexionando un momento antes de venir acá, y me gustó porque obtuve un párrafo. Entonces suelo producir todos los días y esto como que me dejó muy satisfecha, y luego enseguida también quise usar la pluma y ya como que se completó lo visual con lo escrito. Entonces es algo muy complementario y muy rico creativamente. Definitivamente creativo. No escribí nada que ver con lo que vi abajo del sombrero, sino con lo que escribí, y eso me gustó mucho. Que aparte fue random, porque me senté ahí y fue como, siempre había querido escribir con un tintero. Entonces fue así como, qué padre, me eligió. Escribí acerca de eso más bien. Ese es el personaje principal. Más bien me sorprendí. No me imaginé lo que iba a suceder y tan rápido. Prácticamente me reflejé. Pues me despertó esa como
ese pequeño rush que tienes cuando tienes que liberar ideas rápidas y no estarlas rebuscando mucho. Entonces, creo que te recuerda que no todos los días vas a tener que afrontar retos o procesar cosas de la vida con tanto tiempo, y recordar que tienes que dejarlo salir tarde o temprano lo que traigas. Y mi idea era que todos sintamos que somos creadores, todos podemos escribir, todos podemos hacer arte, simplemente tenemos que permitirnos. Y eso fue lo que me motivó a iniciar este happening de poner las máquinas a escribir y darles un espacio libre a quien sea para que sea un artista.